¿Cómo están? Muy buenas noches. Es un gusto acompañarles en Noticias 7. Vamos a revisar hechos destacados de Ecuador y del mundo. Según una publicación del diario argentino Página 12, el candidato presidencial por la Alianza Creo Suma, Guillermo Lasso, tendría 49 empresas offshore en paraísos fiscales como Panamá, Islas Caimán y Delaware. La investigación revela también cómo el patrimonio del candidato creció en un 3000% en un año, precisamente en la época del feriado bancario. Es una investigación realizada por Cintia García para el periódico Página 12 de Argentina, de gran influencia en ese país y en la región. En el trabajo periodístico se describe cómo el ahora candidato presidencial por la Alianza Creo Suma, Guillermo Lasso, está asociado a 49 empresas en paraísos fiscales entre 1999 y 2002. Su fortuna pasó de 1 millón declarados a 31 millones de dólares gracias a la especulación con los bonos emitidos tras el feriado bancario, el equivalente al corralito argentino. La publicación dice que Guillermo Lasso habría constituido las empresas offshore meses antes de su primera participación política en las elecciones del año 2012, poniéndolas a nombre de familiares y allegados. Pero, ¿cómo se da este entramado de salida de capitales a paraísos fiscales? El artículo en mención destaca que a marzo de 2011, el Banco de Guayaquil estaba integrado por la corporación MultiBG S.A., que a su vez tenía como principal accionista a Andean Investment Limited, constituida en las Islas Caimán. De acuerdo a la investigación de la periodista Cintia García, otro accionista del Banco de Guayaquil fue la compañía Inverlat S.A. de Panamá, que le pertenecen los papeles a dos altos ejecutivos del Banco de Guayaquil, Angelo Caputi y Julio Macliff. Antes de la participación de Guillermo Lasso en las elecciones del 2012, un año antes, liquida la empresa Andean Investment de Islas Caimán y transfiere la operación resultante de esa liquidación a por lo menos 6 fideicomisos colocados a nombre de su hermana e hijos. Lo sorprendente es que luego, apenas 2 meses después de haber hecho la liquidación de la compañía Caimán y transferido a los fideicomisos locales, tal vez se da cuenta de que no le conviene tener esas acciones en fideicomisos ecuatorianos y decide nuevamente transferir las acciones a empresas en Delaware. O sea, venden los fideicomisos que eran ecuatorianos a empresas offshore en Delaware. Cada uno de estos fideicomisos crea una empresa. La investigación de Página 12 describe además que, por ejemplo, Positano LLC, empresa offshore, es Guillermo Lasso, y tras otros nombres ocurrentes como Montpellier o Berlín, se ocultan identidades de hermanos y herederos. El artículo revela que esta práctica de fuga de capitales no es nueva, pues en 1978 se creó en Panamá la compañía Saranac S.A. a nombre de Guillermo Lasso, María Eugenia Lasso, hermana, y Danilo Carrera, cuñado. La periodista Cintia García acota que, más allá de los reproches éticos y legales sobre la constitución de empresas offshore, Lasso podría ser pasible del delito de evasión tributaria de la inversión extranjera directa. En la legislación ecuatoriana, las utilidades de empresas extranjeras no tributan para salir al exterior. Es un aliciente impositivo para atraer inversiones. Y Cintia García, autora del artículo Lasso, el magnate de las offshore del periódico Página 12 de Argentina, devela además cómo Guillermo Lasso aprovechó la coyuntura del feriado bancario para obtener réditos personales para sus empresas offshore. El artículo del diario argentino Página 12, titulado Lasso Magnate Offshore, escrito por la periodista Cintia García, también revela cómo crecieron financieramente las compañías que son a su vez accionistas del Banco de Guayaquil. En el 2002, según la Superintendencia de Compañías, Andean Investment integra el listado de accionistas con un aumento de capital de 31 millones de dólares. Esta misma empresa en el año 1999 tuvo un registro de 1 millón de dólares. ¿Qué motivó que en apenas 3 años Andean Investment registre un aumento de capital de 30 millones de dólares? La periodista de Página 12 relaciona este hecho con movidas financieras durante el feriado bancario. La investigación apunta a que los bancos emitieron entonces unos certificados de depósito, CDR, comprobantes de que la persona tenía una cantidad determinada de dinero en su cuenta, pero no los podía retirar. Los banqueros empezaron a especular con esa desgracia social y los bancos recompraron los certificados a un 40 o 50% de su valor. Beneficiario de esa usura, Lasso fue un buitre interno contra los mismos ecuatorianos a los que ahora les pide el voto. A juicio de la autora de este artículo, el entramado de cómo Guillermo Lasso aprovechó esta coyuntura entre los poderes político y financiero se centra en que fue el propio Estado, en la presidencia de Maguad, el que hizo el salvataje bancario y le recompró a la banca estos certificados de depósito al 100% de su valor, quebrando así la banca pública. La publicación puntualiza en contexto que
En esos años, Guillermo Lasso era el accionista con el 58% de Andean Investment, la empresa que fue creciendo gracias a la usura en la compra de los certificados de depósito a los ecuatorianos que fueron víctimas de esas políticas neoliberales. Y Guillermo Lasso eludió a los cuestionamientos al respecto de la investigación realizada por el medio de comunicación argentino y su vínculo con compañías offshore. Por el contrario, se dedicó a desacreditar el trabajo de este medio público. La investigación pone en evidencia cómo Guillermo Lasso, mediante un entramado, buscó perennizar su fortuna mediante 49 empresas offshore, distribuidas en las Islas Caimán, Panamá y Delaware, considerados paraísos fiscales, dinero que en los últimos años habría ocultado con testaferrismo empresarial. Tras la publicación le preguntamos al candidato de la derecha al respecto y en estos términos contestó: Querido señor, mi patrimonio es público, está en el Ecuador y es público y todos los conocen y lo he trabajado. Lasso dice que este patrimonio lo consiguió en base a su esfuerzo. Sin embargo, la publicación de la periodista Cintia García describe cómo su fortuna pasó de 1 millón declarados a 31 millones entre el año de 1999 y el 2000, gracias a la especulación con los bonos emitidos tras el feriado bancario. Así que insistimos. ¿Tiene cuentas en offshore? No tiene cuentas en offshore. Otra pregunta. ¡Fuera, Correa, fuera! No solo que elude la pregunta, sino que la desvía hacia la estrategia de su campaña, basada en desprestigiar al actual gobierno con el caso de Brecht. No como los corruptos del gobierno que usted representa, que tapan la lista de Odebrecht. Vaya, investigue la lista de Odebrecht. Cuando tanto Lasso como todos sus interlocutores conocen sobre las cláusulas de reserva que Estados Unidos y Brasil mantienen en esta investigación, sus declaraciones identifican y desacreditan la labor de los medios públicos y asusa el linchamiento mediático. Él es un periodista de un medio público, de los que me linchan mediáticamente. Sin embargo, esa figura consta en una ley de comunicación que ofertó derogar, pero sus expresiones generan efecto entre sus simpatizantes que agreden verbalmente nuestro trabajo. ¡Qué estúpida pregunta! Al final no hay respuesta. Lasso elude las conclusiones de una investigación que revela el millonario patrimonio que tienen paraísos fiscales y que, según Página 12, se camufló entre sus familiares, evidenciando su falta de confianza en el país que pretende gobernar. César García, Ecuador TV. Y luego de que el medio argentino Página 12 reveló el vínculo del candidato Guillermo Lasso con 49 empresas constituidas en paraísos fiscales, el tema tuvo amplio replique a través de redes sociales. En Twitter, el hashtag Lasso es offshore se ha mantenido hoy como tendencia, registrándose un importante número de mensajes que cuestionan las operaciones realizadas por Lasso. Revisamos el prontuario de Guillermo Lasso durante su paso por la gobernación del Guayas en el gobierno de Yamil Maguad. Dispuso la detención de 3 dirigentes de los trabajadores de la salud, quienes exigían el pago de sus sueldos. Dicha medida fue criticada por organizaciones sociales. Durante el gobierno del expresidente Yamil Maguad, el sector de la salud fue uno de los más afectados por la dura situación financiera nacional, como consecuencia de las decisiones económicas de dicha administración. Los médicos y auxiliares pedían la cancelación de sus sueldos. A esa crítica situación por la que pasaba el sector de la salud, se sumaban las órdenes del entonces gobernador del Guayas, Guillermo Lasso, quien dispuso la detención de los dirigentes de los trabajadores de la salud. Se ha ordenado la prisión, quienes a través de este documento han incitado a un paro, es decir, al cometimiento de un delito. De esta forma, Lasso respondía a las exigencias de los trabajadores, quienes convocaron a un paro para reclamar el pago de sus sueldos atrasados. Única y exclusivamente lo que estamos es exigiendo nuestros haberes que lo vienen adeudando desde 2 años atrás. Según los dirigentes de esa época, la decisión de una paralización la tomaron luego de haber agotado todos los diálogos con representantes del gobierno de Maguad. Frente a actitudes de tinte dictatoriales y de carácter represivo, eso no lo vamos a permitir. Guillermo Lasso se desempeñó como gobernador del Guayas entre el 10 de agosto de 1998 y el 17 de agosto de 1999.
Durante esa época, Yamil Maguad decretó el feriado bancario y el congelamiento de los depósitos. Según el exintegrante de la comisión que auditó la deuda pública, Eduardo Valencia, Guillermo Lasso habría sido una de las personas que presionó a Maguad para que tome dicha medida económica que perjudicó a millones de personas. Rodrigo Galvez, Ecuador TV. Y habitantes del cantón Chone rechazan la visita que tiene prevista el aspirante de Creo Guillermo Lasso el próximo sábado. Los manavitas fueron víctimas de insultos y difamaciones por parte de simpatizantes del binomio Lasso-Páez, luego de respaldar mayoritariamente a Alianza País en la primera vuelta. La campaña de desprestigio que los manavitas sufrieron por apoyar la candidatura de Lenín Moreno el pasado 19 de febrero continúa generando repercusiones. Y es que sus ciudadanos responsabilizan a la agrupación política Creo de un proceso en el cual se les dijo de todo. Nosotros los manavitas no teníamos cerebro, entonces a eso nos debemos nosotros, hacer respetar esta provincia. Sacaba en cara los atunes, los colchones que nos había dado, como insultó a Chone, porque él no le han dado los votos que se merecía. Por este motivo, el solo anuncio de que el presidenciable estará en Chone el próximo sábado ha producido un rechazo casi generalizado de la población. En programas radiales y en los propios barrios, los chonenses exponen las razones por las cuales rechazan la presencia del candidato Lasso en su jurisdicción. Es un rechazo total. Es un banquero que destruyó a muchas familias ecuatorianas en este país. Además explicaron sobre su decisión democrática de respaldar a Lenín Moreno en la primera vuelta. Los manavitas somos agradecidos. Manos que dan, reciben. Yo no sé de dónde sacan el fraude a la gratitud. Y que por todo esto la resolución para el 2 de abril no solo que está tomada, sino que la misma entregará una mayor diferencia porcentual, aseguran. Alex Llanos, Ecuador TV. Momento de hacer una primera pausa. Cuando regresemos, revisamos también la campaña que realiza el candidato Lenín Moreno. Enseguida regresamos. Tenemos más información. En esta semana, 2 encuestas que se hicieron públicas ubican al postulante de Alianza País a la presidencia de la República, Lenín Moreno, muy por delante del otro candidato finalista. La última muestra es de la firma Diagnóstico que circuló este jueves y tiene como fechas de campo el 13 y 15 de marzo. La muestra recoge 3.349 entrevistas en 7 provincias: Guayas, Pichincha, Manabí, Azuay, Tungurahua, Los Ríos y Chimborazo, la cual tiene un margen de error de más o menos 2.12% y una confianza del 95%. La pregunta planteada a la ciudadanía es: si las elecciones fueran hoy, ¿por quién votaría para presidente de la República? Arrojando los siguientes resultados a nivel nacional: Lenín Moreno con el 50.61%, Guillermo Lasso con el 36.72%, y entre nulos y blancos suman el 12.67%. El lunes, Paulina Recalde, de Perfiles de Opinión, también dio a conocer los datos recogidos en los últimos días, donde por ejemplo se refleja que en su mayoría los electores ya han decidido por quién votar en segunda vuelta. El 87% dice que ya decidió por quién votar en la segunda vuelta. Perfiles de Opinión también ubica al candidato de Alianza País, Lenín Moreno, en primer lugar de las preferencias, con el 51.02%. Mientras que Guillermo Lasso de Creo tiene el 35.53%. 7.24% dijo que votará en blanco y 6.21% nulo. Comparativamente hablando, hay una mayor intención de voto en la costa, esto en concordancia con lo que pasó además también en la primera vuelta. Cabe recordar que solo hasta el próximo miércoles 22 de marzo se podrán publicar encuestas. Alexis Moncayo, Ecuador TV. Ambato, Ceballos y Pelileo, cantones de la provincia de Tungurahua, fueron recorridos por Lenín Moreno, candidato a la presidencia por Alianza País. Miles de simpatizantes lo acompañaron. Miles de personas esperaron al candidato a la presidencia del Ecuador, Lenín Moreno, en la ciudad de Ambato, que inició su recorrido desde tempranas horas en la provincia de Tungurahua. A su paso, miles de seguidores se incorporaron en el trayecto en la parroquia Huachi Grande, para conocer más de cerca el proyecto Toda una Vida. Vamos a entregar 191.000 casas sin ningún costo a los ecuatorianos más pobres. Así les ayudamos a salir de la extrema pobreza. Iván Espinel, del movimiento Fuerza Compromiso Social, acompañó a Moreno en su recorrido en el cantón Ceballos, quienes le brindaron su apoyo multitudinario. Primero, que representa la esperanza de tomar lo bueno y cambiar radicalmente lo malo.
el respeto a las libertades y los derechos ciudadanos y una lucha intransigente, inclaudicable contra la corrupción. Néstor Heredia es una de las personas beneficiarias del proyecto Manuel Espejo y quien se muestra agradecido por los beneficios con los que hoy cuenta. La única persona que nos ha pensado en nosotros. Y él recibió colchón, cama, la silla, entonces... Medardo Chiliquinga, alcalde del Cantón Patate por Pachacutic, también apoyó a Lenín Moreno en su campaña. Más que todo, seguir fortaleciendo el apoyo desde que hemos venido trabajando desde hace mucho tiempo, más que todo por la gratitud que tenemos de este gobierno que nos ha apoyado mucho para Patate. Ya en el Cantón Pelileo se reunió con los sectores productivos y dio a conocer su propuesta de trabajo en beneficio del país. E impedir el contrabando para no afectar la productividad de esta provincia. En el mercado República de Argentina de Pelileo se dirigió a los miles de simpatizantes que lo esperaban. Máximo Barba, Ecuador TV. Y varias actividades desarrolló Rocío González de Moreno en la provincia de Cotopaxi. Visitó a grupos vulnerables explicando el trabajo que realizará la brigada Las Manuelas. De esta manera fue recibida Rocío González de Moreno en La Tacunga. En esta ciudad recorrió algunos barrios encabezando la brigada Las Manuelas, misión que continúa con el levantamiento de información y actualización de necesidades de grupos vulnerables, uno de los principales proyectos de campaña de Lenín Moreno, su esposo. Un ejemplo es el caso de Judith Espín, quien tiene un hijo con síndrome de Down, autismo y discapacidad visual. Ella es beneficiaria de una vivienda y del bono Joaquín Gallegos Lara desde hace 6 años. Beneficios entregados precisamente en la vicepresidencia de Lenín Moreno. No sé, la gente si no se acuerde, antes cómo era, uno se dormía hasta en el suelo. La salud ahora nos ponen hasta una camilla para que nosotros podamos estar ahí con nuestros hijos. Va a haber un nuevo programa, como le decía, préstamos sin intereses, si usted quiere poner algún emprendimiento con capacitación. En la campaña no todo es política. Rocío lo demuestra y en una de sus visitas celebró el cumpleaños de 2 personas con discapacidad. Además, llegó a la casa de Luis Quingatuña, en donde donó una silla de ruedas para su padre, quien tiene 84 años de edad y por su condición no puede desplazarse con facilidad. Más tranquilidad y más alegre. Esto para nosotros nos quedará para la historia y que Dios le pague. Nosotros estamos en base a ayudas generosas que nos han permitido cumplir y seguir cumpliendo en esta etapa de visitas con Las Manuelas. La ciudadanía destaca el cariño de Rocío y su preocupación al impulsar este tipo de iniciativas. Una mujer trabajadora como todas las del Ecuador. Como parte de sus actividades, Rocío González de Moreno mantuvo un encuentro con mujeres en la Federación de Barrios de La Tacunga. Ahí explicó que la brigada Las Manuelas trabajará tanto para personas con discapacidad como en la lucha contra la violencia de género y la prevención de drogas. Con casas de acogida para las mujeres que necesiten ir a un sitio donde les ayuden, les acompañen. Para evitar cualquier mal, lo principal es la prevención. Tras culminar este encuentro, se unió a las actividades de su esposo, a quien le entregó un detalle a su llegada. Finalmente compartieron un almuerzo juntos. Olga Velasco, Ecuador TV. 22 organizaciones aglutinadas en el Frente Social y Político decidieron hacer pública su postura de respaldar en la segunda vuelta al binomio de Alianza País. El representante de los trabajadores del sector de la salud rechazó la propuesta de Guillermo Lasso de privatizar sectores públicos y aseguró que por eso están junto a Moreno. Mientras Romelio Gualán, de la coordinadora campesina Eloy Alfaro, dijo que estarán vigilantes de lo que suceda el domingo 2 de abril frente a las amenazas de la candidatura de Creo de desconocer los resultados oficiales. Buenos días. El día de hoy nos hemos convocado varias organizaciones sociales a nivel nacional para expresar nuestro respaldo contundente a compañero Lenín Moreno. Ratificamos pues ese proceso de lucha, ratificamos la necesidad de seguir construyendo. Para que continúe la gran obra pública en todos los sectores del sector público como salud, el sector energético, los sectores de la construcción. Y nos ponemos prestos a seguir trabajando conjuntamente con la gran mayoría del pueblo ecuatoriano.
También ciudadanos afroecuatorianos votarán a favor de Lenín Moreno y Jorge Glass, así lo dieron a conocer. Consideran que la inversión en materia social, que hoy es parte de la política pública, debe mantenerse y por eso le apuestan al binomio de Moreno-Glass. Las políticas de inclusión que se han plasmado en estos 10 años de gobierno motivaron a estas organizaciones a expresar su apoyo político a Alianza País. Damos el día de hoy nuestro respaldo a la candidatura del compañero Lenín Moreno y Jorge Glass, considerando que han tenido la sensibilidad de atender la propuesta del pueblo afrodescendiente. Son 10 años, una década ganada con esta revolución ciudadana. Por lo tanto, señores, mujeres, madres, por nuestros hijos, que el pasado no vuelva. Que en estos 10 años, en esta década ganada, fundamentalmente el pueblo afroecuatoriano es reconocido como pueblo y sujeto de 21 derechos colectivos. Estos 21 derechos colectivos a la salud, a la educación, a la vivienda, a la tierra, al territorio, tienen que ser parte de una ley orgánica. Y la continuidad en la transformación de la educación es la propuesta que difunde el candidato a la vicepresidencia Jorge Glass entre los jóvenes guayaquileños. Además, en una entrevista radial mencionó cómo le hace frente a la campaña sucia. Escuchemos. Con una amena entrevista en Radio Revolución, dialogando con Manuel Martínez, conocido como Pelo de Choclo, es como empezó la jornada Jorge Glass en su cuarto día de actividades en Guayaquil. El candidato a la vicepresidencia de Ecuador se refirió, entre otros temas, a la campaña de la oposición y cómo se enfrentaron los problemas económicos nacionales. Hay mucha mentira, Pelo de Choclo, mucha campaña sucia. Qué pena, deberíamos estar hablando todos estos temas. Por eso yo no rehuyo a ningún debate, pero sobre esto, ¿qué va a hacer con la dolarización? Ese es el tema más importante, Pelo de Choclo. Si no tomábamos las medidas que tomamos el año pasado, y si hubiéramos tenido los tratados de libre comercio que Lasso dice que va a firmar, no aguantaba la dolarización, pues. Terminada la conversación, fue momento para compartir con cientos de jóvenes que se convocaron para conocer más detalles de la propuesta educativa para los próximos 4 años. Y no creer en falsas promesas o creer que va a haber una educación mejor quitándole la gratuidad. O sea, estamos bien así como está el país. Vine con el tiempo pasando y me di cuenta de eso, que antes la educación no era como ahora, las oportunidades que tenemos de estudiar, que nos brindan becas y todo, de los cuales es algo muy bueno realmente, y yo estoy agradecido con eso. Los docentes de la red de maestros confían en que se apuntalen los procesos iniciados. Como becas gratuitas para los maestros, como desayuno escolar, como libros gratuitos, que son prácticamente necesidades que tiene el pueblo ecuatoriano y especialmente el sistema educativo, nosotros respaldamos. El aspirante a ser reelecto como segundo mandatario destacó la importancia de confirmar el voto por el binomio de la 35. No quieren que nos vengan a privatizar la educación con cheques. No aceptan ese modelo neoliberal que quiere implantar el banquero Lasso, superministro de Maguat, para los ecuatorianos. La agenda de Glass en la urbe porteña incluye sendas caminatas puerta a puerta en Flor de Bastión, Mapasingue Oeste y la Juan Montalvo. Mirta Carrillo, Ecuador TV. Y tras las amenazas de grupos políticos de oposición de tomarse el Consejo Nacional Electoral durante la fase de escrutinio, el presidente de este organismo afirmó que ya solicitó a la Fiscalía la presencia de fiscales de flagrancia para evitar que ocurran delitos electorales. Juan Pablo Pozo, presidente del Consejo Nacional Electoral, comentó sobre las agrupaciones políticas que aún no reconocen los resultados oficiales para asambleístas, que ya pasaron las etapas de reclamaciones, objeciones, impugnaciones y apelaciones, dice. Ante que alguien especule, voy a presentar un recurso o no, o yo no acepto, ya es un criterio personal, pero está alejado de los recursos que da la ley. Sobre las declaraciones de los grupos de oposición que aseguran no aceptarán los resultados en caso de que no sean favorables a sus intereses, Pozo responde. En mi caso, ahí sí fue muy bueno y sí felicito. Pero en otro caso, cuando veo que ese resultado no me conviene a mí o a mi grupo, pues yo puedo tener la posibilidad de decir cualquier cosa sobre un proceso electoral. Yo no voy a adjetivar, yo no voy a denigrar. Yo sí creo que eso sí nos diferencia con ciertos actores políticos. Que existen también declaraciones de grupos de oposición que aseguran que se tomarán las instalaciones electorales, apunta. Que se esperen los resultados, que se piense hacer una vigilia, que se piense estar activados, que se piense... Sí, correcto, pero tomarse instalaciones.
Eso significa entonces no hagamos elecciones. Si esa es una posición democrática, al menos yo creo que no la es. Y por eso el Consejo Nacional Electoral ya adoptó medidas para contrarrestar los delitos electorales. Hemos pedido también a los fiscales, a la Fiscalía, que tengamos fiscales de flagrancia para ese día, para que cualquier delito electoral inmediatamente sea, de ser el caso seguido, el debido proceso. César Tacuri Vintimilla, Ecuador TV. Y en otro tema, el presidente Rafael Correa visitó las instalaciones del Hospital Obstétrico Ángela Loaiza en la provincia del Oro. Allí habló sobre la investigación de las mafias dentro de las casas de salud públicas en la venta de medicinas. Luego el mandatario recorrió la vía Vega Rivera Pasaje. En Santa Rosa llegó al Hospital Obstétrico Ángela Loaiza, recorrió sus instalaciones y verificó la atención que reciben los pacientes. Muy emocionado porque realmente no conocía este hospital que es gineco obstetra, y la verdad es que de primera categoría, probablemente la mejor sala de neonatología del sur del país y del norte del Perú. Aquí recibimos también incluso niños peruanos, ¿no? Y con todo gusto para servir a nuestros hermanos peruanos, pero realmente equipos e instalaciones de primera categoría. Este hospital, con una capacidad de 58 camas, cuenta con la tecnología necesaria para atender a las madres y los neonatos de una forma adecuada. Muy bien me atendieron, porque incluso mi parto fue complicado y me atendieron bien el bebé que tuvo en neonato, me ayudaron con todo eso. Pero sí creo que hay un avance, está todo más moderno. La gente por lo menos es mucho más amable. El presidente aprovechó para hablar de la investigación que se realiza en contra de las mafias organizadas dentro de los hospitales públicos con la venta de medicina. Tiene nadie por qué comprar medicina, las farmacias, ustedes lo han visto, están abastecidas, ¿no? Si falta un medicamento, tienen los hospitales fondos para comprar lo que se llama menor cuantía, cuestiones de emergencia. Los ciudadanos no tienen por qué gastar un centavo en suministros, en medicinas. Luego visitó la vía Vega Rivera, esta carretera de 80 kilómetros que conecta los cantones Pasaje, Santa Rosa, Atahualpa y Zaruma, con una inversión que bordea los $62 millones. Vamos a agradecer también por medio de la Unión Provincial que nos ha dado una carretera de muy buena calidad. Esperamos que lo cumplan el próximo presidente que venga aquí y siga con la obra que he seguido. Es un sueño hecho realidad. A nombre de mi comunidad, a nombre de los comuneros que vivimos en estos sitios, pues un agradecimiento para decirle en el lenguaje que siempre decimos los agricultores: Dios le pague, señor presidente. Hasta el momento se encuentra con un asfaltado de 45 kilómetros en esta vía arterial. Marixa Castillo, Ecuador TV. Y la inversión en proyectos de viviendas sociales no se detienen pese a la desaceleración económica que sufrió el Ecuador hasta el último trimestre del 2016, derivado de impactos externos. Hoy el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda entregó en el norte de Quito de manera simbólica 169 soluciones habitacionales. El objetivo es mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas y disminuir el déficit habitacional, un trabajo que está dando resultados. Al evento asistió la vicepresidenta de la República encargada, Sandra Naranjo. Y continúan las lluvias en el Perú, donde se registran 62 muertos. Una mujer logró sobrevivir en medio del lodo y los escombros luego de haber sido arrastrada por varios kilómetros por el desbordamiento de un río. Mientras que en Francia un tiroteo dejó 8 heridos. Tenemos más noticias en el siguiente resumen. Las intensas lluvias que se registran en el Perú provocó el desbordamiento del río Guaycoloro en Lima. Una mujer de 32 años logró sobrevivir luego de ser arrastrada por 50 metros en medio de lodo y escombros. Varios barrios se encuentran bajo el agua en 20 de las 25 regiones que están afectadas por el fenómeno del Niño. El número de muertos ascendió a 62. Además, 56.000 personas están damnificadas y 7.000 viviendas totalmente destruidas. Huelgas, paros y manifestaciones de docentes se han registrado en los últimos días en Argentina y Brasil para exigir nuevas paritarias nacionales y rechazar una reforma de seguridad social. También en contra de las políticas de ajuste del presidente Mauricio Macri y Michel Temer, que fomentan el desempleo y la pobreza. En Argentina se confirma una nueva huelga nacional por parte de las centrales obreras para el 6 de abril. 8 personas heridas deja un tiroteo en un instituto de la ciudad francesa de Grace. Las autoridades informaron que el presunto responsable del ataque llevaba varias armas en su poder y fue detenido, mientras que otro sospechoso logró huir. Horas antes, en París, se produjo un atentado con un sobrebomba en las instalaciones de la sede del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial que
dejó una persona herida. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, presentó el nuevo presupuesto del Departamento de Estado y de la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional, que será recortado en un 28%. En la propuesta se establece un aumento en el gasto militar que incluye $1.500 millones para la construcción de un muro en la frontera con México prevista para este año y otros $2.600 millones en 2018 para la misma causa. Además, recortes en ayuda internacional y en protección medioambiental. Fanny Lara, Ecuador TV. Hasta aquí las noticias del mundo. Muchísimas gracias a ustedes por permitirnos acompañarles en esta emisión de Noticias 7. A las 21 horas nos volvemos a encontrar con más temas. Hasta entonces.